Bueno, continuando con la parte radiológica, vamos a hablar de temas muy importantes. Bueno, este es el capítulo que nos va a permitir hablar de lo que son las lesiones inflamatorias de los maxilares. Vamos a abordar todas las lesiones inflamatorias por las cuales los maxilares presentan complicaciones desde el punto de vista radiológico. Es decir, este capítulo es tan importante que nos va a ayudar un poco a interpretar. Vamos a interpretar principalmente estas lesiones inflamatorias, cómo se van a ver o cuáles son las características de estas lesiones. A ver, empecemos. Todas estas lesiones inflamatorias normalmente se van a presentar cuando el paciente, a ver, ahorita vamos a ver, pero cuando el paciente presenta un aumento de volumen, sea por un proceso infeccioso que se ha expandido o se ha complicado o se ha extendido más allá de la porción de una pieza dentaria y se ha extendido más allá de los tejidos, comprometiendo, en el caso del maxilar inferior, ya la zona cutánea. En el caso del maxilar superior, miren, la extensión es tan grande que puede llegar a la porción ocular. Y en algunos casos, miren, la infección que se presenta a nivel o la cantidad de pus que se ha formado en estas lesiones inflamatorias de los maxilares tiende a supurar, creando, miren, eh, ese gran espacio en la zona cutánea. Entonces, estas lesiones maxilares son de mucho cuidado y requieren un tratamiento especial, bueno, de parte del área donde la cual ustedes van a remitir, pero a nosotros nos corresponde hacer una evaluación radiográfica para, a través de eso, iniciar o recomendar o transferir al paciente al área que corresponde. A ver, ¿qué son las infecciones maxilares? Las infecciones maxilares son aquellas que se pueden presentar por un proceso carioso en una pieza dentaria cuya infección se ha extendido y se ha estacionado a nivel del hueso, provocando que esta supuración o esta enorme cantidad de bacterias, que es la cantidad de pus que va a ir a la zona periapical y se estaciona en las trabéculas óseas, formando lesiones grandes, es decir, lesiones periapicales y posteriormente, si no son tratadas, ya estacionándose a nivel maxilar, ¿no? Extendiéndose más allá. Estas infecciones maxilares de origen dentario eh, normalmente se pueden dar por 5 puntos distintos. Es decir, se puede dar por una infección periapical. Por estas infecciones periapicales, no olvidemos que se pueden dar por un proceso carioso, ¿no? Una lesión cariosa que probablemente no haya sido tratada correctamente, complicando ya la parte del maxilar. Estas infecciones van a salir precisamente de la pieza dentaria y se van a estacionar a nivel del hueso trabecular y obviamente si no van a ser tratadas van a complicar la salud del paciente. Tenemos las infecciones pericoronarias, bueno, las infecciones residuales, en las cuales, por ejemplo, se puede hacer una exodoncia de una pieza y residualmente se ha dejado algún resto radicular. O también se puede haber dejado algún granuloma, que es una infección periapical del hueso, complicando ya la porción del hueso trabecular bueno, llegando a extenderse, ¿ya? Tenemos una infección pericoronaria, es decir, por la erupción de una pieza dentaria,
El capuchón pericoronario normalmente es altamente infeccioso y puede llevar a formarse una infección. Una enfermedad periodontal, normalmente en las enfermedades periodontales más o menos se pierde esta parte que se llama cresta alveolar. Entonces, en estas enfermedades periodontales están comprometidos estructuras como el ligamento periodontal, la lámina dura y obviamente el hueso trabecular, comprometiendo así la estabilidad o la vitalidad de la pieza dental. Y las famosas osteomielitis. Las osteomielitis no son más que complicaciones purulentas que se introducen ya en la médula ósea del hueso, en este caso del hueso maxilar, ya diseminando esta cantidad de pus a la parte interna profunda del hueso y complicando ya el problema maxilar. Entonces, miren, las infecciones de los maxilares se pueden dar por estas causas, ¿no? Una infección periapical, una infección residual, una infección pericoronaria, una enfermedad periodontal y obviamente una osteomielitis. Dentro de los factores predisponentes por tales infecciones casi siempre son locales. Locales nos referimos a un problema dentario, a una lesión periodontal, puede darse también eh, a un tratamiento tal vez endodóntico mal realizado, un residuo de pieza que no haya sido extraída. Entonces, normalmente la predisposición de estas infecciones pueden ser locales. Pero también podemos considerar enfermedades sistémicas cuya infección, miren, se va a diseminar por vía hematógena. Y uno de los componentes que nosotros debemos precautelar es cuando esta infección puede desarrollarse y estacionarse a nivel de las meninges. Es decir, si esta infección puede llegar a las meninges comprometiendo seriamente ya la vida del paciente. Entonces, los factores son locales, pero también hay enfermedades sistémicas que nos pueden comprometer, obviamente esas infecciones se van a transmitir por vía hematógena, es decir, por la sangre, y pueden contribuir a empeorar la condición del paciente. Dentro de las causas fundamentales habíamos mencionado factores que predisponen. Los factores habíamos mencionado infecciones pericoronarias, procesos cariosos, pero las causas de inflamación más frecuentes en los maxilares fundamentalmente son los siguientes. Tenemos caries dental, una de las causas importantes es la caries dental. Si este proceso carioso no es controlado a tiempo, puede causar una severa infección y complicar la salud del paciente. Heridas por extracciones dentarias, es decir, cuando nosotros hacemos una exodoncia y por alguna causa esta exodoncia se llega a complicar, provocando una infección conocida como alveolitis. Esa alveolitis no tratada ya se vuelve de tipo aguda, se puede volver crónica y estacionarse a nivel del hueso provocando verdaderas osteitis que nos van a causar una inflamación de los maxilares, ¿no? Lesiones del ligamento periodontal que son frecuentes. Estas lesiones se van a dar también por periodontitis y también otra de las causas son fracturas. Las fracturas son normalmente los pacientes, especialmente niños, están expuestos a caídas. Muchos de nuestros pacientes también tienden a jugar fútbol, tienden a jugar algún deporte en el cual hayan sufrido una fractura, un asalto, ¿no? Un asalto porque puede ocasionar hay cantidades de robos en los cuales por mala suerte puede recibir un trauma, un golpe, ocasionando una fractura, una caída. Después, bueno, varias de esas causas. Entonces, estas causas
son importantes o son fundamentales para que se pueda dar una inflamación severa de los maxilares. Vamos a hacer una clasificación de estas infecciones de los maxilares. Obviamente vamos a ir de lo pequeño a lo grande. Aquí tenemos dentro de las infecciones de los maxilares, tenemos las lesiones periapicales. Los más reconocidos, el absceso periapical agudo, el absceso periapical crónico, el granuloma periapical, el quiste apical, la osteoesclerosis, y más allá vemos la osteitis alveolar crónica, la osteomielitis aguda y crónica. Bueno, esta osteogeronecrosis es un tipo de infección severa que se da en pacientes que tienen tratamientos cancerígenos. La celulitis, que es una complicación también de la osteomielitis, la angina de Ludwig y la mediastinitis, que ya compromete órganos. Esta infección les puede llegar a bajar prácticamente y comprometer órganos a nivel del tórax, donde se encuentran los pulmones y tenemos ya zonas que pueden complicarse. A ver, hablemos del absceso apical agudo. Bueno, en principio el absceso apical agudo está clasificado como una lesión periapical que se da una infección en el hueso purulenta, se produce una supuración, miren, de forma rápida del periápice. La causa de un absceso puede ser una muerte pulpar, una necrosis pulpar. También puede darse por un tratamiento endodóntico, puede ser mal realizado. Puede también darse por algún tipo de infección periapical que no haya sido tratada. Entonces, esta infección va a empezar a provocar un absceso grande, grande y extenderse ya. En este caso, miren cómo el ojo del niño ha sido totalmente tapado. Miren la infección de la infección se está comprometiendo rápidamente. Dentro de las características clínicas de estos abscesos, presenta el paciente dolor intenso, pulsátil. Esta colección normalmente purulenta está por encima, es decir, superióstica, ¿no? El dolor, si tocamos la pieza en cuestión, el dolor es intenso, hay tumefacción, fluctuación. A las pruebas de percusión el paciente va a doler intensamente. Los abscesos normalmente pueden ser, como en este caso que estamos viendo, miren, se encuentra localizado, pero también pueden haber abscesos grandes donde ya tenemos un edema, donde están ya comprometidas otras regiones del maxilar. Y los cuadros de infección normalmente, aquí vemos, por ejemplo, igual un absceso periapical agudo. Miren la cantidad de pus que se ha formado. Y esta cantidad de pus, miren, está ahí, por decir. Hay abscesos que los vamos a ver con un edema demasiado grande, pero también hay abscesos que los vamos a ver de manera localizada. Y miren cómo se almacena la cantidad de pus a nivel del periápice. Entonces, estos abscesos normalmente pueden ser drenados porque la cantidad de pus, es decir, si nosotros eliminamos la cantidad de pus en un absceso, normalmente el paciente va a sentir un alivio. Entonces, miren, estos abscesos podemos drenarlos. Estos abscesos que están visibles, pero hay abscesos que son con un edema, que están un poco más internamente, entonces es bien complicado drenar. Entonces ahí haremos un tratamiento con antibióticos, como ser la amoxicilina, ¿no? La amoxicilina que está ahora en primera elección, ¿no? Entonces haremos un tratamiento con antibióticos previo a hacer un drenado de estos casos de absceso. Radiográficamente, lo que vamos a ver en un absceso, eh, miren, en un absceso, aquí por ejemplo tenemos una pieza, la número 46. Tenemos una inclinación, miren, una inclinación, miren, aparentemente una lesión. El reborde óseo tiene una reabsorción ósea que ya está yendo a moderada, con pérdida de la cresta ósea. También tenemos una imagen radiolúcida en oclusal que
prácticamente esa imagen ha comprometido la cámara pulpar. Miren, la cámara pulpar ya no tiene forma, pérdida de forma. Y miren, acá tenemos una lesión periapical. Aquí tenemos una caries severa con compromiso pulpar. Y tenemos una imagen radiolúcida difusa que se está extendiendo, compatible con un absceso, ¿ya? Entonces, cuando hay absceso, nosotros vamos a ver imágenes radiolúcidas difusas, ¿ya? Y una característica es que el ligamento periodontal, aquí tenemos el ligamento periodontal, miren el espacio del ligamento, totalmente ensanchado. Es por eso que como el ligamento está, el espacio del ligamento radiológicamente está ensanchado, estos pacientes presentan dolor a la percusión, ¿no? Y miren, cuando ya avanza este absceso, vamos a ver mayor destrucción ósea. Entonces, estos abscesos, sus características son una imagen radiolúcida difusa, generalmente es de forma irregular. Y también tenemos ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Son dos características fundamentales de los abscesos. Aquí tenemos, miren, una imagen radiolúcida compatible con una lesión cariosa. Miren, una imagen radiolúcida de mayor densidad en cámara pulpar, prácticamente con un aparente proceso de necrosis pulpar. Y vemos prácticamente acá se está formando una cantidad de FUS, una radiolucidez difusa compatible con un absceso y observamos el ensanchamiento del ligamento periodontal. Bueno, esta imagen es la anterior. Entonces son las características fundamentales de los abscesos. Estos anteriores abscesos son por procesos cariosos, lesiones cariosas, y estos también se pueden dar, miren, por tratamientos endodónticos mal realizados, en este caso una subobturación, y presenta una imagen radiolúcida difusa compatible con un absceso. Aquí tenemos una caries, una imagen radiopaca de mayor densidad. Debajo observamos una imagen radiolúcida y tenemos, miren, una comunicación ya con la cámara pulpar que nos da una caries recidivante con compromiso pulpar. Bueno, caries recidivante severa con compromiso pulpar y lesión apical. A nivel del ápice podemos observar una imagen radiolúcida de forma irregular, compatible con un absceso. Entonces son las características radiológicas que se van a dar en el absceso. Cabe mencionar que el absceso normalmente va a ser tratado clínicamente ya con... en principio se considera siempre el drenaje del absceso. Si es, como ya hemos mencionado, hay zonas, abscesos que son realmente visibles en los cuales nosotros podemos hacer el drenaje correspondiente. Pero hay abscesos que normalmente van a ser bien complicados de drenar y en ese caso nosotros tendríamos que recurrir primero a la parte de administración antibiótica, ¿no? Para controlar que la infección no avance, complicando ya los maxilares. Tenemos también lesiones periapicales crónicas. En principio nosotros vamos a ver infecciones, miren, destrucciones grandes crónicas. Aquí podemos ver piezas de alta cronicidad, cálculos, movilidad dentaria. Son piezas de larga data que están provocando lesiones óseas. Pero un aspecto importante es la periodontitis apical crónica, que lo vamos a poder ver en un estudio radiológico. Tenemos la radiografía y tenemos una imagen radiolúcida de mayor densidad a nivel del periodonto, compatible con periodontitis apical crónica. Nosotros en radiología no vamos a ver la parte del absceso apical crónico. ¿Por qué? Porque si nosotros en la parte clínica, a ver, radiográficamente vemos esta lesión periapical crónica, ¿no? Una imagen radiolúcida de mayor densidad, compatible con una periodontitis apical crónica.
Miren cómo vemos prácticamente el periodonto, el espacio del ligamento frontal aumentado eh, y es de larga data. Pero no podemos catalogar como un absceso esto. El absceso más o menos en la periodontitis apical se va a corroborar cuando nosotros veamos al paciente y se pueda ver una fístula o párulis a nivel apical. Si vemos esa fístula o párulis a nivel apical, es compatible con un absceso periapical crónico. Entonces acá podemos poner diagnóstico diferencial, un absceso periapical crónico, estamos suponiendo. Entonces miren cómo estas lesiones ya están a nivel del maxilar, causando destrucción, formación de tejidos necróticos purulentos y destrucción también de los tejidos de sostén de la pieza dental. Posterior a esto vamos a encontrar los granulomas periapicales. Los granulomas se caracterizan por tener una masa de tejido inflamatorio crónico, ya que contiene macrófagos, linfocitos, forman tejidos de granulación. Nosotros al extraer esta pieza, miren, encontramos estas masas a nivel periapical. Obviamente los granulomas se caracterizan por tener piezas totalmente destruidas con cambio de coloración, es decir, piezas de larga data. Dentro de las características clínicas, vamos a observar el tejido, miren, una formación de tejido de granulación a nivel periapical. Hoy en día se considera un granuloma, antes se decía la medida, es decir, teníamos que exceder cierta medida para considerarlo granuloma. Hoy en día ya no, los granulomas ya no presentan cierta medida, pero los parámetros de identificación nos dan las ciertas características que nos inducen a pensar que es un granuloma. No olvidemos que radiológicamente nosotros vamos a sugerir que puede ser un granuloma y ya en la parte histopatológica y patológica corroborarán ese detalle. Entonces nosotros en las características clínicas veremos un diente desvitalizado y de color oscuro, una caries profunda o una restauración. También puede verse algunas veces observan hinchazón del hueso cortical, es decir, la lámina dura totalmente perdida y un hinchazón. Miren, normalmente se observa piezas de esta coloración, una coloración totalmente oscura, ¿no? Y miren la comparación, una pieza realmente con un cambio de color alarmante. Dentro de las características radiológicas tenemos zonas radiolúcidas y aquí ya no se observa la lámina dura, ¿no? Zona radiolúcida. Normalmente se encuentra estas son las radiolúcidas de mayor densidad. Normalmente algunas presentan un tamaño variable, pero normalmente tienen una forma distinta, de forma irregular, perdón, de forma regular. Miren, aquí tenemos un granuloma periapical, una lesión radiolúcida. Observes el tamaño, realmente el tamaño es grande, calculando puede ser más o menos 2 centímetros a nivel del periápice, pero hay granulomas que pueden llegar a más tamaño. Aquí tenemos igual la presencia de un granuloma de menor tamaño, pero un granuloma, imagen radiolúcida de mayor densidad a nivel del periápice. Aquí tenemos igual, miren, piezas realmente con una caries severa. Aquí, por ejemplo, tenemos la presencia de un tejido. Y bueno, a la imagen radiológica aquí se nos observa una imagen radiolúcida. Miren, en principio la pieza está desvitalizada y presenta una imagen radiolúcida compatible con un granuloma. Luego, dentro de estas lesiones también periapicales que van a poder causar infecciones, en los maxilares tenemos los quistes. Los quistes normalmente es un espacio patológico rodeado de líquido y con una pared definida de tejido. El contenido líquido y una pared definida de tejido. Ya, ese es un quiste periapical. Las características clínicas del quiste periapical, normalmente podemos ver una
Podemos ver un aumento de volumen, fíjense, un aumento de volumen, pero la consistencia más o menos es dura. No va a ser fluctuante. Normalmente puede, miren, aquí tenemos un aumento de volumen, pero podemos decir que es un absceso. Pero ¿cuál es la diferencia? En el absceso, las consistencias normalmente van a ser fluctuantes. En cambio, al tocar esto, normalmente en los quistes es totalmente una pared corticalizada, dura, en cuyo interior se encuentra el líquido. Y miren, aquí tenemos una imagen radiopaca de mayor densidad. No le han hecho un tratamiento endodóntico correcto. Y miren, tenemos la presencia de una imagen radiolúcida con una zona corticalizada compatible con un quiste radicular, ¿no? Dentro de las características radiológicas sabemos imagen radiolúcida. Fíjense el tamaño. El tamaño es mayor a 2 centímetros. Algunos quistes pueden llegar a 10 según lo que se puede observar. Pero fíjense, están totalmente corticalizados, donde predomina la imagen radiolúcida, ¿no? En este caso se ha dado por una lesión cariosa, un proceso carioso, y aquí tenemos la presencia aparente de un quiste. Aquí tenemos otro quiste radicular, fíjense el tamaño, y las paredes totalmente corticalizadas. Las tenemos totalmente corticalizadas. Entonces, estas primeras lesiones que hemos visto son lesiones periapicales, es decir, los abscesos agudos, el absceso crónico, el granuloma y el quiste. Es un conjunto de las primeras lesiones apicales que se puedan dar, que si no son tratadas pueden llegar a tener una complicación. Y una de las complicaciones puede provocar, en principio, estos tratamientos que puedan ser, generalmente pueden llegar a ser exodoncias. Y a partir de una exodoncia, podemos hablar de este cuadro que se llama osteitis alveolar crónica. Si ustedes observan esta imagen, miren, le han hecho una exodoncia de una pieza, un canino inferior. En este canino inferior, miren, le han hecho una aparente sutura, pero fíjense el espacio, el edema que existe. Entonces, esto se caracteriza, es una infección, es decir, una alveolitis, ¿no? Alveolitis por las características, es decir, que no se ha formado el coágulo. Cuando no se forma el coágulo, después de la extracción, por decir, nosotros extraemos la pieza y al día siguiente esta zona ya tiene que estar formada el coágulo. En muchas ocasiones no se forma el coágulo, entonces dejando el hueso expuesto. Y ahí, cuando ya se deja el hueso expuesto, conocemos como la osteitis alveolar crónica, porque el hueso está inflamado. Dentro de las características clínicas, estos pacientes vienen con un dolor intenso, pérdida de coágulo en la zona post-extracción, exposición del hueso, mal aliento, dolor de cabeza y oídos. Entonces, miren, imagínense, fíjense el edema. Aquí no se observa el coágulo, ya se observa un espacio. En muchos casos la exposición del hueso es evidente. El paciente viene con mal aliento y tiene un dolor intenso, es decir, dolor de cabeza, dolor de oídos. El dolor es realmente intenso. Entonces, estas características clínicas nos inducen a pensar que se está formando una alveolitis. Y interiormente el hueso se está formando una osteitis, es decir, una infección local del hueso. Dentro de las características radiológicas, radiográficas, aquí tenemos una herida post-extracción. Nosotros siempre vamos a ver la silueta de donde estuvo la raíz. En muchas ocasiones, cuando la raíz de la En muchas ocasiones, cuando nosotros extraemos, debemos ver la silueta donde se ha formado, o sea, donde estaba presente la raíz. Y una de las características fundamentales de una alveolitis justamente es que acá
se forma una zona radiolúcida, es decir, cuando el hueso se está infectando. Aquí, por ejemplo, tenemos las trabéculas, o sea, ya se está iniciando la cicatrización. Pero en las osteitis vamos a ver imágenes radiolúcidas de mayor densidad en la zona post-extracción y que se fusionan hay veces estos bordes son de forma irregular, quiere decir que se nos está complicando. Entonces va a ser ya que se está formando una osteitis. Entonces aquí, lejos de ver como en este caso que se ven las trabéculas de la zona de cicatrización, vamos a ver imágenes radiolúcidas de mayor densidad, entonces quiere decir que hay que volver a hacer un tratamiento en este cuadro. Dentro de la alveolitis, miren, aquí tenemos un tipo de alveolitis. Esta alveolitis conocida como seca, donde no podemos formar el coágulo porque no hay mucha cantidad de sangre y miren la cantidad de hueso expuesto. Es totalmente doloroso esta alveolitis seca porque puedo decir que es de las más dolorosas, se da en pacientes que están cursando un tipo de anemia, son pacientes delgados, donde se va a ver zonas, si vemos el globo ocular se va a ver totalmente blanco, los pacientes son pálidos. Entonces hacemos la extracción y bien complicado la cicatrización porque no va a haber posibilidad de formar el coágulo. Y estos pacientes van a demorar en la cicatrización por baja de defensa. Y este tipo de alveolitis, que es la humedad que nos conocemos, donde aquí aparentemente es el coágulo, pero si lo tocamos se hunde con facilidad. El coágulo normalmente es rojo, oscuro, y uno de los indicios que al paciente normalmente ya no le duele. Pero miren el edema que se presenta, obviamente el dolor, y fíjense este tejido que no se ha formado correctamente. Si nosotros no tratamos estas infecciones de una manera adecuada, se nos va a dar un cuadro de osteomielitis. La osteomielitis no es más que la inflamación de la médula ósea, o sea, se produce una secreción purulenta. Miren, aquí tenemos una imagen de un hueso, pero miren la pus cómo se ve, pero a nivel de la médula ósea. Entonces aquí tenemos ya tejido de granulación, exudado purulento, islotes de hueso desvitalizado, ¿no? La causa de las osteomielitis son infecciones por caries dental, por extracciones dentarias, por fracturas e infección del periodonto. Todas estas causas pueden llegar a ocasionar que el hueso normalmente la cantidad de pus se extienda a nivel de la médula ósea y haciendo posible que se comprometan más zonas del hueso, provocando esta osteomielitis. La osteomielitis es un cuadro más grande de complicación por estas causas. Tenemos las osteomielitis agudas y las osteomielitis crónicas. A ver, las osteomielitis agudas generalmente es un proceso, miren, que se puede originar a partir de un absceso dental no tratado. Entonces, se forma un cuadro de infección y es ahí donde la infección avanza realmente hasta comprometer la médula ósea del hueso y se extiende a zonas. Aquí tenemos una imagen donde, miren, se está causando una infección, pero ya a nivel de la zona cutánea, ¿no? ¿Qué vamos a ver dentro de las características clínicas? Dolor intenso, linfadenitis regional, es decir, la cadena ganglionar que se encuentra a nivel de la zona cutánea se va a infartar, en posterior edema, los dientes afectados van a haber molestias, va a haber hinchazón, parestesia, el paciente va a sentir como si estuviera paralizado toda la cara, el edema es grande, el edema va a comprometer, ya no va a extenderse a zonas totales, es decir, si es en la parte inferior va a extenderse a la zona cutánea, si es en la parte superior va a abarcar los tejidos hasta llegar al globo ocular, ¿no? A la porción ocular. Esto es importante. En las características radiológicas, en los primeros días no van a haber cambios radiológicos. Es decir, si se ha presentado una osteomielitis o se está sospechando de un cuadro de osteomielitis, radiográficamente no vamos a poder observar nada. Es a partir de los 10 días
después de los 10 días, donde las trabéculas empiezan a perder densidad y sus siluetas se ven borrosas. Miren esta imagen, ya no observamos, vemos, mira, imagen radiopaca densa y unos pequeños islotes de imágenes radiolúcidas. Pues fíjense, imagen radiopaca densa y pequeños islotes de imágenes radiolúcidas, ¿no? Miren, acá las trabéculas ya se ven, pierden su densidad, es decir, ya se ven, ya no, prácticamente ya no se ven y sus siluetas se ven borrosas, miren. Tenemos igual una osteomelitis, esta es una imagen tomográfica. Aquí tenemos una imagen isodensa y estamos viendo que se nos está complicando, ¿no? Con un cuadro de una osteomelitis, ¿no? Aquí tenemos también una fractura que se ha suscitado en el maxilar inferior. Fíjense, el cuerpo de la mandíbula está desplazado y aquí observamos los pequeños islotes radiolúcidos. Esta imagen normalmente se está dando en los primeros días, pero miren, ya hay unos cambios radiolúcidos, pequeños islotes, pero todavía acá no se observa esa característica radiográfica después de los 10 días, es decir, una imagen borrosa, con una imagen radiopaca densa, o sea, es un hueso totalmente denso con las pérdidas de las trabéculas. Aquí observamos todavía las trabéculas, pero se están formando pequeños islotes. Entonces, esto es un cuadro de osteomelitis post-fractura. Si nosotros, muchas veces de la osteomelitis aguda puede llegar a la crónica. Entonces, ¿por qué? Puede seguir una fase más profunda y llegar a ser crónica. Es decir, vamos a ver ya exposiciones del hueso. Es la diferencia, es decir, vamos a ver las mismas características radiográficas, pero vamos a ver ya exposiciones de hueso realmente grandes, ¿no? Miren en las características clínicas, vamos a ver linfoadenopatía regional. Miren, es altamente dolorosa porque el hueso está totalmente hinchado, hay aumento de la densidad y puede inclusive llegar al seno maxilar si se nos complica. Dentro de las características radiográficas se vean, miren, miren, aquí tenemos una osteomielitis crónica, porque miren, ya empiezan a haber secuestros óseos, y aquí estamos viendo que se forman canales como drenaje de zonas radiolúcidas, ¿ya? Y también vemos siluetas, miren algunas siluetas, pero miren el hueso totalmente denso. Aumenta la densidad, se forman canales radiolúcidos, compatible con una osteomielitis crónica. Aquí tenemos una imagen, miren, secuestros óseos, siluetas de zonas radiolúcidas y el hueso totalmente denso. Miren, comparen con esta zona, hay un cambio real, compatible con una imagen, una osteomielitis crónica. En muchos casos, muchos pacientes están sometidos a tratamientos quimioterapéuticos, es decir, son pacientes que han sufrido están cursando un proceso cancerígeno y acá, miren, se ven exposiciones óseas, ¿no? Y miren, fíjense los secuestros óseos que ya se pueden dar en estos pacientes. Se van a ver signos de hinchazón, dolor intenso. Entonces, miren, son verdaderos secuestros óseos que lamentablemente el paciente es altamente doloroso. Y acá en la radiografía fijan imágenes densas, una radiodensidad con secuestros óseos y algunas pequeñas zonas radiolúcidas como islotes. Fíjense, esta imagen ya no hay bastante secuestro óseo. Mire, ya no se ve las trabéculas, una radiodensidad total y pequeñas zonas radiolúcidas como secuestros óseos.
Aquí tenemos, miren, la imagen de un paciente con exposiciones del hueso, son realmente dolorosos. Por eso es que los pacientes con lesiones cancerígenas sufren hartísimo, son bastante dolorosas, el dolor es intenso. Y aquí tenemos una imagen tomográfica donde vamos a ver imágenes isodensas. En tomografía siempre se llaman imágenes isodensas. Y vemos, miren, una radiodensidad total con secuestros óseos. Los pacientes normalmente llegan a fallecer porque sus defensas son tan bajas que ya no pueden aportar para la reposición de estos tejidos. Entonces, ya las defensas, cualquier enfermedad que se presenta, se infecta, se vuelve una infección general, en este caso como esta osteoradionecrosis, provocando ya la muerte del paciente. Bueno, esta es una explicación de estas lesiones o infecciones maxilares que normalmente nos pueden tocar. En el caso de la mediastinitis, son complicaciones grandes que más o menos se van a interiorizar más ya en la parte médica. En la parte clínica odontológica se nos puede presentar este tipo de infecciones que hemos visto, a grosso modo porque son complicaciones que se nos puede dar tal vez después de una extracción, un tratamiento mal realizado o posteriormente una infección y hay que saber más o menos conocerlas para hacer la derivación correspondiente o el tratamiento respectivo. Bueno, a ver, vamos a continuar con otra clase. Buenos saludos.